agradezco muchísimo, de verdad, que nos tome la comunicación, que nos tome la llamada, al periodista León Krause. León, qué gusto saludarte, gracias de verdad por esta comunicación, bienvenido. Al contrario, es un placer estar con ustedes. León, a ver, estuve escuchando tu podcast, hay muchísimas áreas por cuál empezar, pero yo la verdad estoy todavía como sorprendida por este tema que ha dejado de ser parte de la agenda, parece, ¿no? Los presos políticos, la democracia, la transición. Se habla mucho del petróleo, pero poco de la gente de Venezuela. Sí, y no estás sola en tu sorpresa y tu decepción cuando uno habla con colegas venezolanos, como hice hoy en mi podcast En Boca de León, y hemos estado haciendo los últimos días. Lo que escuchas es decepción, preocupación, porque parece que cayó el dictador, pero no cayó la dictadura. Han cambiado nada más quién está a cargo de la jerarquía chavista, pero no el rumbo de la libertad y la democracia venezolana, que ahora queda cada vez más claro, o por lo menos es lo que está poniendo sobre la mesa el gobierno de Estados Unidos. No era la prioridad de la incursión estadounidense, sino más bien hacerse cargo de los recursos de hidrocarburos, que son enormes en Venezuela, instalar a un gobierno que fuera leal a los intereses estadounidenses, y la democracia, la libertad, la liberación de los presos políticos, eso ya veremos, ya vendrá después, si acaso. Y hablabas con Luz Mely Reyes, esta gran periodista venezolana, no sé si hoy o ayer, pero veía en tu podcast que hablaban con Luz Mely. Luz Mely dice precisamente eso, ¿no? ¿Cuál es el futuro y cómo, no sé, si habrá transición, ¿no? Creo que esa es parte de la pregunta. ¿Y qué otras puertas se abren a partir de esto, León? Porque si decimos no tenía nada que ver con los presos políticos, ni con la democracia, ni con los venezolanos, todas las declaraciones del presidente Donald Trump entonces abren la puerta pues a otras intervenciones. Sí, y nos remite a heridas muy profundas y muy dolorosas de la historia del intervencionismo estadounidense, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y eso es lo que preocupa a los venezolanos, que veían de pronto que se abría una ventana rumbo a la llegada de la libertad y la democracia después de 20 y tantos años de una dictadura brutal que obligó a una cuarta parte del país. Es increíble esa cifra, una cuarta parte del país a dejar Venezuela. Es el equivalente a 30 y tantos millones de mexicanos huyendo de México en un cuarto de siglo. Es una cifra de verdad notable. En Estados Unidos se insiste que el gobierno de Delcy Rodríguez es un gobierno de transición, que hay que ir paso a paso, que no se puede desmontar la estructura chavista de un día para otro. Esto es verdad, la estructura chavista es enorme, incluidos miles de generales, literalmente miles de generales, pero lo que preocupa es que en el discurso estadounidense no se incluye un compromiso rumbo a un calendario electoral, no se habla de democracia, la palabra ni siquiera se menciona. Creo que el gobierno estadounidense podría hacer las cosas mucho mejor de lo que lo está haciendo. León, no sé si tuviste oportunidad de ver estos supuestos documentos de la CIA que salieron en varios medios estadounidenses, donde de alguna manera explicaban lo que le habían dicho a Donald Trump respecto a María Corina Machado y este viraje, digamos, que hubo en torno al apoyo. ¿Cómo lees ese ángulo en particular? Me parece que si la Casa Blanca insiste en descartar a la figura de María Corina Machado como la gran líder moral de la oposición venezolana y la gran líder para construir esa reconstrucción de ese país, se estará equivocando gravemente. Es decir, creo yo que el liderazgo de María Corina Machado y de Edmundo González está más allá de cualquier duda, y no se trata nada más de un asunto moral, sino se trata de un asunto conquistado en las urnas. El candidato González ganó de acuerdo con la evidencia que existe, con 70% de los votos, si es que mal no recuerdo. Es decir, es un triunfo absolutamente contundente. Si Estados Unidos quiere descartar esa elección, porque tampoco le conviene que esa elección sea vista legítima, porque eso implicaría que Nicolás Maduro podría decir: ya ven, soy el presidente legítimo, requiero y necesito y merezco inmunidad, no me pueden juzgar acá. Bueno, pues adelante, pero entonces el siguiente paso sería inmediatamente anunciar que Delcy Rodríguez podrá ser la presidenta de Venezuela en este momento, junto con el resto de la jerarquía chavista que todavía está en pie, pero tiene que haber un calendario rumbo a elecciones. No hay ese calendario, no se habla de democracia, no se habla de la liberación de presos políticos, la gente en Venezuela sigue viviendo aterrada, los periodistas siguen siendo detenidos. Esto no es ninguna liberación, es simplemente un reciclaje del chavismo.
León, esto que dices, esta acción que tomó Estados Unidos y por supuesto todas las declaraciones que vinieron después, también reconfigura, me imagino, la situación política también nacional para Estados Unidos. Tú tienes mucho conocimiento, digamos, sobre la política estadounidense. Te preguntaría, ¿qué cosas se están moviendo? ¿Cuál sería el nuevo orden, digamos, de la política nacional? Es una muy buena pregunta. Yo te diría dos cosas. La primera de ellas es que Donald Trump fue en contra de la opinión pública al ordenar, decretar esta acción contra Nicolás Maduro, esta acción militar en Venezuela. Antes de la operación militar, casi 70% de los estadounidenses en promedio rechazaba esta operación. Hoy las cifras son un poco mejores, sobre todo entre los votantes republicanos, pero los votantes independientes y por supuesto los demócratas siguen cuestionando los motivos de Estados Unidos, y una mayoría abrumadora dice Donald Trump debió solicitar la bendición, la aprobación del Congreso, debió seguir las vías establecidas en la Constitución estadounidense y no debe imponer a un gobierno en Venezuela. De ahí que implique un riesgo político enorme para Donald Trump. Y te sumo una última variable, un último ingrediente. Donald Trump hizo campaña desde siempre diciendo que iba a evitar precisamente este tipo de intervenciones, que Estados Unidos iba a dejar de ser el policía del mundo, entre comillas. Que ahora regrese a la construcción de naciones implica una traición a su propia promesa de campaña, a su agenda electoral y por lo tanto a buena parte de su base. Ya veremos cómo le responden en las urnas. Este mismo año hay elecciones en noviembre. Esto que dices, León, es fundamental y pensaba, ¿no? Justamente no le avisa al Congreso supuestamente por miedo a filtraciones, sí le avisa a los empresarios petroleros casi con un mes de anticipación, ¿no? Ahí el dilema y ahí la ironía. León, gracias de verdad muchísimo por este análisis. Recuérdanos dónde podemos buscar tu podcast. Has estado cubriendo el tema, la verdad, de forma muy amplia. Te agradezco muchísimo. Mi podcast se llama En Boca de León y ya está en todas las plataformas. Todos los días ahí estamos por las mañanas. Gracias por ayudarlo también. Gracias a ti, León Krause. Un abrazo grande. Es el periodista León Krause platicando sobre, pues sí, las implicaciones en todos los sentidos.